Buenas noches, le damos la bienvenida, compañeros y compañeras que nos están escuchando, mirando, les damos una bienvenida. En esta ocasión vamos a hablar en la presentación del boletín número 17 y pues comenzamos. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a todos los que nos miran en esta tarde-noche a nombre de la Red Nacional de Círculos de Estudio del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Les agradecemos mucho. En esta ocasión, en el número 17 de nuestro boletín, vamos a tratar el tema del aumento salarial. Y para eso, pues le quiero dar la bienvenida a nuestro compañero Josafat Hernández, el cual iniciará dando lectura a este boletín. Josafat, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy contento de estar aquí con todas y todos ustedes. Justamente iniciamos el año con una muy buena noticia que tiene que ver con este incremento de 22% al salario. Y bueno, sobre eso va a tratar el boletín de esta semana. Se llama el incremento del salario real en 2022. El 8 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, que a partir de 1 de enero del 2022, el salario mínimo real subirá en 22% en las dos zonas en que, para sus efectos, se dividió la República Mexicana. En la zona libre de la frontera norte pasará de 213.39 pesos a 260.34 por jornada laboral diaria. Y para el resto del país pasará de 141.70 a 172.87 pesos. Aquí se pone un link que puede enlazar directamente al acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación para que lo puedan consultar todas y todos ustedes. Se trata del mayor incremento al salario desde 1985 y se verá reflejado en 61 profesiones, oficios y trabajos especiales. Se espera que 6 millones de personas trabajadoras se vean beneficiadas por este incremento. Con esta medida, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, México subirá 13 posiciones en el comparativo internacional de salarios mínimos, pues pasará del lugar 80 al 67 para ubicarse por encima de Colombia, Perú, Guinea Ecuatorial y Ucrania. Y aquí enlazamos a una noticia donde pueden leer más al respecto en este tema. Y bueno, aquí les compartimos una caricatura del Fisgón, donde justamente en este caso hace pues una caricatura no quejándose, sino al contrario, más bien felicitando al presidente por este aumento del 20% del salario. Ahora sigue la segunda parte del boletín. Sí, muchas gracias, Josafat. Continúo. La política salarial de la 4T busca recuperar el poder adquisitivo que el salario mínimo perdió durante el neoliberalismo, donde perdió casi el 80% en el poder adquisitivo. También busca defender el consumo de las familias frente a las presiones inflacionarias que se están dando a nivel global por los efectos económicos generados por la pandemia COVID-19. También se fomenta la libertad sindical para las negociaciones salariales. La CONASAMI y la STPS han aclarado que este incremento salarial no es ni tope ni piso para las negociaciones salariales, que se darán en cada empresa según sus condiciones de productividad y competitividad. Igual aquí tenemos un link donde podemos ampliar la información y también se nos muestra una gráfica donde veremos el salario mínimo real contra la inflación en los últimos 70 años con una fuente del Banco de México. Pues aquí también podemos consultar para ampliar la información y tenemos pues una consigna para terminar el boletín.
sí a la recuperación del salario real de la clase trabajadora mexicana. Con esta consigna, pues nosotros hemos visto en este nuevo gobierno que todos los años ha estado continuamente subiendo el salario mínimo. Y pues también con esta consigna, pues yo le quiero dar la bienvenida a nuestra compañera Carolina Hernández Calvario. Ella es profesora investigadora de la UAM Iztapalapa y nos acompaña en esta noche fría, pero la vamos haciendo más cálida con sus comentarios. Carolina, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Marco. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a Yosafat por invitarme a estos espacios que disfruto tanto de participar, ¿no? Y ahora, pues, comenzamos el año con esta buena noticia. Yo no sé hace cuánto tiempo no teníamos inicios de año hablando de noticias económicas favorables para la clase trabajadora en este país. Y lo que ustedes mencionan, ese incremento del 22% en el salario mínimo en el país, me parece un hecho que es digno de celebrarse y también tiene un carácter histórico que hay que remarcar. ¿Por qué? Porque durante muchos años los indicadores eran cuál es el registro de la inflación o cuál es el indicador que nos da cuenta del comportamiento del sector financiero, ¿no? Y ahora los trabajadores tenemos pues que celebrar nuestros propios indicadores. Eh, Cuando salió la noticia del salario mínimo, me puse a revisar la prensa escrita, me puse a revisar noticieros y pues estaba muy sesgado la noticia de este aumento salarial y se estaban priorizando otros indicadores económicos. Esto no me sorprendió porque durante mucho tiempo los economistas neoliberales siempre estuvieron alarmados ante lo que consideraban cualquier variable que pudiera impactar lo que ellos entendían como la estabilidad económica, un concepto que jamás lo visualizaron como un bien social y colectivo. Para ellos la estabilidad económica estaba en función de que tuvieran un comportamiento estable en las variables financieras, no las variables que permiten o que dan cuenta de la reproducción social. Entonces, este objetivo abstracto tenía durante las últimas décadas como base el sacrificio de los trabajadores y del pueblo en general. Por eso el indicador del aumento del salario mínimo a mí me da cuenta de un cambio en la dirección de la política económica de nuestro país. No sé cómo la ven ustedes. Sí, pues con esto que mencionas, Carolina, pues también vamos viendo cómo el poder adquisitivo de la clase trabajadora, pues sí, sí ha estado cambiando de forma positiva en estos últimos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero pues yo quisiera que Yosafat nos pudiera decir qué opina de esto que nos comenta Carolina. Yosafat. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta Carolina. Creo que da cuenta el incremento del salario mínimo, como podemos ver en la gráfica que se adjuntó en el boletín, de que hay una contratendencia a lo que antes ocurría. Es decir, el salario mínimo real, como lo vemos en el caso de la gráfica, alcanzó su máximo nivel más o menos aproximadamente en 1976, 1977, que fue el punto máximo en que el salario mínimo tuvo el mayor poder adquisitivo, ¿no? Después vinieron procesos muy fuertes de inflación y luego posteriormente vino los procesos de la crisis de la deuda y luego después los ajustes neoliberales. Después, durante los 80, vino esta llamada economía del lado de la oferta, que con Ronald Reagan puso énfasis en poner, digamos, todas las condiciones para la rentabilidad del capital. Y dentro de estas condiciones para la rentabilidad del capital estuvo reducir los costos laborales, porque para las empresas capitalistas los trabajadores somos eso, somos una cosa, somos un material más, y entonces ellos querían reducir los costos laborales y así le nombraron a la reducción de los salarios mínimos. Incluso lo llegaron a teorizar en términos de ventajas comparativas relativas, cuando decían que la manera de competir con los Estados Unidos era por medio de nuestros salarios bajos, ¿no? Y la manera de competir también con otras economías del planeta para atraer inversión, digamos, extranjera directa, era
aprovechar que los costos laborales eran muy bajos y a su vez, digamos, se complementó la reducción del salario con otras medidas que recortaron los derechos sociales para flexibilizar el mercado de trabajo. Entonces, en ese sentido, se dieron muchísimos golpes contra la clase trabajadora mexicana porque se estaba priorizando una forma de hacer economía, una forma muy específica de enfocar las políticas públicas. Y bueno, el tema es que todo esto ya entró en crisis, entró en una situación en que agotó todas sus posibilidades de desarrollo. Todo el neoliberalismo que se aplicó en México ya no pudo crecer más y llegó, digamos, un momento de estancamiento, de profundo estancamiento, que obligó a generar ciertas reestructuraciones. Y bueno, la cuarta transformación es una salida para salir, digamos, adelante respecto al neoliberalismo, y como podemos ver en la gráfica, es justamente con el gobierno de López Obrador que a partir de 2018 empieza el alza de cada año 20%. Y bueno, considerando que ha habido un control de la inflación, digamos, es un incremento real de la capacidad adquisitiva del salario mínimo, y esto muestra que hay un cambio totalmente en la manera en cómo se están enfocando las políticas públicas y más aún la inserción de México al mercado internacional. Así es, Josafat, como comenta, pues en la etapa neoliberal pues se planteaba que pues este tipo de facilidades eran las que podrían tener más, favorecer la inversión de empresas principalmente extranjeras, pero sabemos muy bien que pues nada más era como un pretexto. Ahorita yo quiero mandar a saludar aquí a todos los compañeros, compañeras que nos están viendo. Guillermo Vega, de Puebla, la red estatal de Querétaro, nos ven desde Naucalpan, saludos a Víctor desde el sur de Estados Unidos, Alfredo Trinidad también desde Xochimilco. Un saludo a todos y a todas. Y acá ya tenemos algunos comentarios que también pues quisiera mostrárselos, decírselos, para que también nos fueran dando ustedes un poco de comentarios acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que este tema es de gran importancia a favor de la economía de los trabajadores y de sus derechos. En este aspecto, también en el boletín se menciona otros cambios que se están dando, por ejemplo, en la libertad sindical, de cómo los trabajadores ya se deben de ir organizando de una manera pues más libre, y eso también, conociendo algunos casos, sabemos que el sindicato muchas veces es el que pues dice o lucha o no lucha, o no dice nada contra el patrón acerca del el salario, acerca de las prestaciones. Ahí que pudieran mencionarnos también cómo ha afectado, o qué ustedes también ven cómo se está dando a la par esta nueva apertura a la liberación de los sindicatos junto con estos incrementos. ¿Ustedes qué podrían mencionarnos en este tema? Primero le doy la palabra a Carolina y después a Josafat. Muchísimas gracias, Marco. Pues mira, está muy relacionado con la intervención de Josafat. ¿Por qué? Porque él da cuenta de estos pactos de estabilización que se van a dar como parte de este giro hacia el modelo neoliberal. Estos pactos que fueron dirigidos a perfilar una nueva institucionalidad laboral alrededor de una determinación salarial basada en reglas de productividad o competitividad, como él menciona. Para aclarar un poquito, las empresas multinacionales llegan a este país porque son el sujeto protagonista del modelo neoliberal, y llegan a México y se extienden a todo el mundo, ¿no? Prácticamente. Entonces, ellos tienen como consigna ser más competitivos. Están en esta lucha constante por los mercados. Para ser más competitivo, se valen de dos mecanismos principalmente. Uno, ser más productivos, y dos, disminuir los costos de producción. Y como mencionó Josafat, dentro de los costos de producción está la fuerza de trabajo, es decir, los salarios. Entonces, esa es una contradicción que se da en el capitalismo y que durante la época neoliberal
estuvo a favor de los capitalistas. Lo podemos ver desde la academia. Cuántas investigaciones, cuántas tesis, cuántos libros no se hicieron en torno al análisis del capital, pero muy poquitos en torno al trabajo. Es más, parece que se había desaparecido. Por eso ahora este tipo de noticias lo que nos hace es hacer visible una mano o un puño laboral bien visible, súper importante dentro de los procesos productivos, ¿no? Traté de jugar con esta idea de Adam Smith de la mano invisible que regula los mercados, pero en realidad lo que estuvo invisibilizado eran las manos de los trabajadores que producían esta riqueza. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que hay una política que está visibilizando a los trabajadores. Por eso va muy de la mano con estas reformas en materia sindical, con el ánimo de democratizar, hacer una democratización económica, comenzando con las unidades productivas. ¿Por qué? Porque pues el modelo neoliberal, dice bien Josafat, ya está mostrando su caducidad. Pero una vez que nosotros decimos ya se acabó el neoliberalismo, no quiere decir que automáticamente ya hay otro modelo, sino que se va desarrollando. Nosotros lo podemos ver con los libros de historia económica. Nunca se tiene una fecha precisa de cuándo comienza el neoliberalismo, pero si decimos, por ahí de los 70 hay una fractura, en el 82, 86 hay una nueva institucionalidad, en los 90 comienzan los tratados de libre comercio, o sea, todo es paulatino. Y ahora vemos que ya a entrada a la tercera década del siglo XXI tenemos un neoliberalismo que ya es obsoleto, pero a la par están surgiendo otras formas. Apenas leía un libro que intentaba analizar la 4T desde la economía y pues los economistas no están entendiendo qué modelo es, ¿no? Unos están viendo si es keynesiano, si es marxista o qué es, pero lo que pasa es que no alcanzan a entender que su método está obsoleto, que quieren explicar caballos con unicornios, ¿no? O que quieren explicar pájaros con murciélagos. Alguien estudia mucho tiempo murciélagos, este es un ejemplo que escuché, ¿no? Entonces supongamos que Marco estudia murciélagos. Entonces cuando de repente se le aparece un quetzal, dice, bueno, este pájaro se parece al murciélago en estos elementos, ¿no? Y al final termina diciendo si es un murciélago o no, pero jamás puede ver toda la magnificencia del quetzal. Entonces es algo como lo que nos encontramos ahora. Por eso es muy interesante que nosotros vayamos también analizando cuáles son los cambios materiales que se presentan en esta 4T y pues también vayamos discutiendo con estos llamados críticos, que además me sorprende mucho y lo digo de manera muy honesta, las limitaciones, porque argumentativamente la oposición ya es una desfachatez y todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero no se han dado cuenta que políticamente ya también están representando el fin de un proyecto e históricamente están encarnando el retroceso del proceso histórico. Entonces las tienen de perder, pero pues aquí nosotros es donde tenemos que ir dialogando para generar un nuevo discurso, ¿no? Para generar estos espacios de clarificar el proceso. Y pues hasta aquí la dejo. Hoy muy interesante eso que estás mencionando, Carolina. Ojalá que ahorita tenemos algunas preguntas, pero yo quisiera que Josafat tiene preparado ahí un comentario que yo creo que va a ir muy de la mano con lo que estás mencionando, Josafat. Sí, comentar que uno de los temas que puede, digamos, discutirse es relacionado a los argumentos que dieron los economistas ortodoxos de derecha para no subir los salarios, ¿no? Y digamos, uno de ellos tiene que ver con que no se suben los salarios porque eso genera presiones inflacionarias. Y entonces se generó todo un discurso totalmente poco científico, poco riguroso, sin pruebas empíricas serias, donde ellos trataban de hacer ver que subir los salarios era peligroso, porque entonces se disparaban los precios hacia, digamos, presiones inflacionarias y que eso a la larga iba a generar distorsiones en los mercados y por lo tanto iba a generar problemas de empleo y problemas de inversión. Lo que en la realidad estamos viendo, y hemos visto, por ejemplo, el caso reciente también de España,
que gracias a las presiones que generó Podemos, ¿no? Cuando hizo esta alianza con el gobierno del PSOE, subieron los salarios mínimos y la derecha decía que iba a aumentar la inflación y que iba a aumentar el desempleo, y nada de eso ocurrió, ¿no? Más bien la inflación, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, es producto de todos los cuellos de botella que se han generado por medio de la pandemia, porque la pandemia lo que hizo fue ralentizar los procesos de circulación de mercancías y con eso aumentó la escasez. Y entonces cuando, digamos, se disminuye la oferta y se mantiene la demanda, lo que ocurre es que los precios suben. Entonces, en ese contexto, hay que explicar la inflación no por un incremento de precios, sino más que nada por un tema relacionado a cómo están estructuradas las cadenas productivas globales de valor, ¿no? Y finalmente decir que para complementar este tema del salario, el modelo neoliberal todo el tiempo puso énfasis en que se bajaban los salarios para aumentar las ventajas competitivas de México frente a otros países y así atraer inversión extranjera y así aumentar el empleo, pero lo que ocurrió es que tampoco vinieron las grandes inversiones extranjeras a México. Muchas de las inversiones que habían en México se fueron a otros países donde se pagaba de manera más miserable, digamos, a los trabajadores, donde habían peores derechos laborales, donde se hacían mayores excepciones fiscales y entonces pues no se generaron ni empleos ni tampoco atracción de capital y tampoco procesos de innovación. Entonces, en ese sentido, las promesas neoliberales nunca se cumplieron y los propios trabajadores lo único que vieron fue precariedad. Ahora me parece que con este incremento salarial se apuesta a otra manera de organizar la economía y totalmente de acuerdo con lo que dice Carolina, todavía no podemos decir que es de manera específica X o Y modelo, pero lo que estamos viendo es que se está transformando el país, que eso es lo importante y que por lo menos está avanzando en favor de los intereses de la clase trabajadora. El tema de la recuperación del salario lo muestra de manera contundente, pero también lo podemos ver con los programas sociales, también lo podemos ver con la libertad sindical y también lo podemos ver con la protección que ha habido respecto a la pandemia, donde en México, a diferencia de otros países, se ha garantizado el derecho a la salud. Ok, pues ahora sí tenemos varios comentarios y algunas preguntas. Yo quisiera seguir saludando a los compañeros de la montaña alta de Guerrero, también a los compañeros de Cocula, de Tlaxcala, a los círculos de estudio que también nos están sintonizando. Recordarles que también, así como ahorita en la próxima intervención que tenga la compañera Carolina, les va a mostrar cómo ella imprimió el boletín. También recordar que una de las funciones de este boletín para que sea pasado por el WhatsApp está diseñado para eso y es muy práctico, pero también otra de las funciones es para que la gente en las calles, en la familia, en el trabajo, pueda compartir este boletín. Y tenemos una pregunta como la siguiente. Dice, ¿cómo podemos ir cambiando los factores de competencia en el salario? Esta pregunta es de la compañera Cori Esquinca y pues les quisiera dejar esa pregunta por ahí. Además de que también por acá hay un comentario que complementa lo que ustedes estaban diciendo. Dice, para ser más competitivo, también se requiere un amplio, extendido y robusto mercado interno y por ello una mayor masa salarial que a la larga se convertirá en demanda agregada y esta generará mayor producción y más competitividad. Entonces, aquí les dejo este comentario que quizás ustedes pueden extender un poquito más para hacernos saber qué quiere decir esto que nos mencionan y a la vez también les dejo ahí la preguntita que les comentaba. Carolina, muéstranos también tu boletín impreso para que los compañeros que nos miran vean cómo tú sí lo imprimiste. Claro que sí. Bueno, aquí está el boletín. Me hicieron recordar con el nombre de boletín de cuando teníamos la fortuna de no estar con el virus e ir a las marchas. ¿A cuántas marchas no fui yo para que se incrementara el salario? Y lo único que recibía era la necesidad de correr porque pues, como que no era bien recibido esta petición tan legítima, ¿no? Entonces,
yo me encontraba en las marchas muchos boletines, así como que aumento del salario mínimo y por qué. Y además, pues en las últimas yo también como que me daba por escribir, obviamente no venía ninguna agrupación o algo, era nada más una inquietud personal, pero está bonito, ¿no? Entonces, así, imprímelas y póngalas en las tortillerías o póngalos en las tienditas, como es un boletín muy sintético, seguro pues a la gente le hará sentido. Entonces, los felicito. Una cosita más. Cuando dijiste la primera pregunta, se me fue el internet y no te escuché. ¿La podrías repetir, por favor? Sí, la pregunta la hace la compañera Cori y dice, ahí dónde está, por acá, por acá. ¿Cómo podemos ir cambiando los factores de competencia en el salario? Esa es en la pregunta. No sé si Josafat sí le había apuntado, por si quieres que él inicie contestando, Josafat. Sí, si quieren, lo que yo pienso y está también relacionado con el comentario que habías leído, tiene que ver con cómo pensamos la competitividad, qué es lo que nos hace competitivos. Y el discurso neoliberal lo que puso énfasis es en el tema de reducir siempre costos a como de lugar. Y digamos, en ese sentido, para los neoliberales ser competitivos implicaba reducir costos de los trabajadores, ¿no? Entonces, a nivel internacional, ellos decían, en México hemos hecho grandes logros en materia de competencia nacional y eso significaba recortes a los salarios de los trabajadores y luego mantenerlos bajos. Como lo podemos ver en la gráfica, para ellos era un gran logro mantener el salario con un incremento anual de a veces 1%, a veces 0,2%, a veces 2%, lo cual era una burla, pero para los neoliberales eso era un gran logro, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer para pensar la cuestión competitiva en otro sentido tendría que ser darle la vuelta y pensar en términos, por ejemplo, de innovación tecnológica. Es decir, si México desarrollara su propia industria, desarrollara sus propios procesos tecnológicos y científicos, digamos, ahí aumentaríamos nuestra competencia, nuestra competitividad en los mercados internacionales. Y ahora ya lo estamos empezando a ver con el tema de las vacunas, donde en México se le ha apostado a que podamos producir nuestras propias vacunas con nuestros propios medios para dejar de depender, digamos, de las vacunas internacionales de las grandes farmacéuticas, que por cierto se han estado forrando de muchísimo dinero en una época de pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno apostó a un desarrollo interno de la propia vacuna y en ese sentido, pues aumentó, digamos, la competitividad. Y esa vacuna incluso se va a ofrecer en otros países, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un ejemplo de cómo podemos darle la vuelta al discurso neoliberal de la competitividad y pensarlo en términos más sistémicos, donde no sea a costa de los trabajadores y más bien sea en beneficio de los trabajadores. Sí, gracias, Josafat. Pues también aquí tenemos otro comentario que quisiera darlo para que también nos diera su punto de vista la compañera Carolina. Dice, ¿podríamos decir que el modelo que está construyendo la 4T en México es una economía post-neoliberal? Y se complementa mucho con otro comentario que dice, es importante subir el nivel de vida de los mexicanos y esto se tiene que hacer enseñando a los mexicanos y mexicanas a crear nuevas empresas y de forma modelo de cooperativas. ¿Qué pudieras decirnos acerca de estos comentarios, Carolina? No, pues esos comentarios están súper buenos, ¿no? Nos invitan mucho a la reflexión, porque retomando un poco la pregunta anterior, que ya abordó muy bien Josafat, yo nada más complemento, creo que también tenemos que cuestionarnos la ética económica, ¿no? ¿Cuál fue el papel que jugaron los economistas durante el neoliberalismo? ¿Cómo se nos formó? Porque hay una formación de economistas que son dirigidos a reproducir el sistema nada más y no a hacerse las preguntas que de entrada nos podrían ayudar a mejorar nuestra sociedad. Por ejemplo, si tú tienes dos tipos de ética expresados a partir de los objetivos, creo que se puede entender mejor la idea, ¿no?
hay una respuesta muy diferente cuando te preguntas qué es bueno para el sistema a cuando te preguntas qué es bueno para los mexicanos o para la clase trabajadora o para el ser humano. Ahí cambian la ética de principios y de valores que van a responder estas preguntas y el posicionamiento político. Entonces, es muy interesante que nosotros veamos cómo este cambio se está dando en la materialidad. En términos reales, desde el gobierno se está impulsando, y con esto conecto para la segunda pregunta, un modelo económico social, porque durante los años de neoliberalismo solo se hablaba de modelo económico y se dejó de lado lo social. Y esto tiene mucha relación porque nosotros vamos a ver cuáles son los sujetos protagonistas de esta nueva dirección económica. Hace un momento dije que en el neoliberalismo el sujeto protagonista eran las empresas multinacionales, pero ahora con la intervención de algunas de las compañeras y compañeros, pues nos damos cuenta que en ese gobierno se están impulsando las cooperativas. Estas cooperativas que son sujetos económicos que se desarrollan en lo local. O sea, no solo tienen esta lógica de reproducción hacia el exterior propia del modelo neoliberal, sino que también entienden que hay una economía local, una economía regional. Entonces tenemos distintos niveles de análisis. Por eso coincido, es una forma muy general llamar un modelo económico postneoliberal. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos dando cuenta de que ya se supera el neoliberalismo. Ahora lo importante es cómo nombramos realmente para que nos signifique. Y eso es pues una tarea que tenemos que hacer desde la economía, porque yo veo muchos economistas que ya no están hablando de economía para explicar la 4T, hablan de política, ¿no? Entonces yo dije, ah, caray, ¿en qué momento ya están evidenciando que no tienen las categorías ni las relaciones claras para explicar procesos económicos y por eso se van a procesos políticos, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos nosotros que renombrar. O sea, las grandes invenciones de la humanidad no se hicieron con los microchips, sino cuando aprendimos a nombrar cosas que estábamos observando que cambiaban, ¿no? Entonces hasta aquí la puedo dejar. Sí, pues a eso que mencionas, podríamos ampliarlo mucho más. Ojalá que también pudieras acompañarnos posteriormente, porque está muy bueno todo esto de las cosas nuevas que no sabemos, pues porque no existían y se están originando, están surgiendo. Y pues lamentablemente, pues como dijimos al principio, este boletín, esta presentación es muy breve. Pues yo quisiera agradecerle principalmente a Carolina y a todos los compañeros, compañeras que nos están sintonizando. No sé, pues dejarles un breve saludo, que puedan sacarle copias a este boletín, que lo repartan, porque pues mucha gente no sabe qué onda con lo del salario, y pues agradecerles, Yosafat, Carolina, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeros, y estar orgullosos de que este es un logro histórico en la recuperación del salario. Bueno, pues nos vemos. A nombre de la RENACE, un saludo, y del Instituto Nacional de Formación Política. Nos vemos en el próximo boletín. Hasta pronto. Luego. Hasta pronto.